están, amigos del Mundo en Fácil? Están pasando demasiadas cosas en el mundo y al mismo tiempo. El escenario geopolítico de hoy día nos refleja un retorno al realismo político, a ese uso del poder, a esa presión por el poder, a la diplomacia, a la fuerza, y reflejado en el aumento de la actividad de las potencias como Estados Unidos y China, pero también hay una preocupante parálisis estratégica de Europa. En el momento en lo que se está reordenando el tema de las alianzas, se están reordenando las fuerzas en los espacios geopolíticos, Europa no está. Y veamos esos espacios geopolíticos, vamos de a uno. El frente americano, por ejemplo. Hoy día tenemos una acción contra Cuba. Y contra Cuba va aumentando la presión desde Estados Unidos. El Departamento de Justicia ya imputó a Raúl Castro por la muerte de 4 personas dentro de unos aviones que derribaron hace 30 años. También está el anuncio o la noticia de que podría arribar un portaaviones al Caribe, lo que indica que en ese espacio geopolítico que es del interés de Estados Unidos y en el que no cabe un segundo Haití, Estados Unidos está poniendo su presión para superar, para solucionar el problema de Cuba. Un elemento de esta acción es que aparentemente las negociaciones que había con el nieto de Raúl Castro no avanzaron. Por algo lo llevaron a la justicia. Y probablemente el camino que se siga sea el camino de Maduro. Lo acusamos en la justicia y después vamos viendo en el camino cuáles otros cargos le podemos poner. El problema de Cuba no es la revolución. El problema de Cuba no es ni siquiera Raúl Castro. El problema de Cuba está en que una empresa, Gaesa, que la fundaron los Castro y se la entregaron a la administración de las Fuerzas Armadas, es la que hoy controla la economía cubana, de la cual ya no queda nada. Y han cobrado muy caro por su lealtad, porque han saqueado a Cuba. Apagones por 22 horas, una economía que no tiene nada, que no resiste. Las personas en Cuba están en el borde del hambre desde hace mucho rato. Entonces, el problema no es la revolución. El problema es que Cuba está entrando en una situación de hambre y en una situación de probablemente un Estado fallido. Entonces, esta aparición de esos detalles en el mundo, más el anuncio del presidente Trump que busca ahogar económicamente al régimen de La Habana mediante el bloqueo energético, es preocupante en el Caribe. Un segundo espacio geopolítico es la Eurasia. La Eurasia que impone hoy día a Xi Jinping como el líder regional. Y la Eurasia es un espacio demasiado grande, abarca parte de Europa, Rusia con Europa, la guerra de Ucrania, pero también está China y también parte de India. Entonces, se levanta Xi Jinping como este líder regional en un centro de liderazgo global. Xi Jinping es un líder global hoy día. No olvidemos que China significa el centro de la Tierra o el centro del mundo. Y en una semana hemos visto al presidente Trump y al presidente Putin ir a ese centro del mundo a reunirse con Xi Jinping, con este líder global. La reunión de Xi Jinping con Trump nos dio muchas luces, pero la más importante de todas, a mi juicio, es el discurso final de Xi, en donde señala una cosa que es tremendamente importante. Y él dice, es de esperar que los dos, Estados Unidos y China, puedan superar la trampa de Tucídides. Es decir, Xi Jinping no descarta una guerra con Estados Unidos. Pide superarla, pero no descarta la guerra con Estados Unidos. La visita de Putin fue protocolarmente idéntica a la de Trump. Increíblemente idéntica a la de Trump. Pero Putin no salió muy contento. Xi no se salió de su discurso respecto de Ucrania, respecto de una salida pactada, respecto de que no está de acuerdo con lo que está pasando. Y en lo que se refiere al petróleo, China no quiere perder su contacto y quedar aislado económicamente de Occidente. ¿Qué es lo que ofrece Putin? Putin ofrece todo el petróleo a China, pero China no quiere aislarse de Occidente en términos económicos. Por lo tanto, no es necesario que Putin le ofrezca todo el petróleo a China para sostener la guerra de Rusia.
aparentemente a China no le interesa seguir manteniendo esa guerra de Ucrania. Entonces, las declaraciones y la salida de Putin desde China, aparentemente le quedó claro que el apoyo de China a Rusia tiene sus límites. Y tiene sus límites respecto a los intereses y a los objetivos de China, no a los de Rusia. Entonces, lo que se puede deducir es que trata a Trump como un rival comercial, con el que es necesario negociar, pero reduce a Putin a un rol menor. Ya no son iguales China con Rusia. Rusia es dependiente económicamente de China. Y Xi Jinping lo trató como un socio de menor categoría que Trump. Hay un tercer espacio geopolítico remecido por las tensiones de este tablero en esta semana, que es Irán. Y al parecer hay una diferencia entre los intereses de Estados Unidos e Israel respecto de ese teatro de la guerra. Ya hubo una disputa telefónica donde aparentemente los gritos abundaron, lo que va evidenciando una contraposición de los intereses de uno y otro. Veamos en parte. Netanyahu tiene un frente interno que es tremendamente difícil. Cuando surge el ataque de Hamas, Netanyahu iba a ir a la justicia. Desde ahí en adelante Netanyahu estaba en guerra. Y tiene ese tema pendiente, tiene juicios pendientes. Por lo tanto, necesita seguir en una guerra para asegurar su liberación o su distancia de la justicia. Necesita un éxito relevante. Y hoy día lo que está haciendo es construir una franja de paz alrededor de Israel, el sur del Líbano y la franja de Gaza, y tener un Irán absolutamente devastado. Trump, por su parte, requiere un éxito muy rápido, pero ese éxito muy rápido no lo va a lograr seguramente seguir bombardeando Irán. Probablemente lo haga, pero no va a conseguir el éxito ahí. Y él sabe que los acuerdos transaccionales con Irán, para evitar que el precio del petróleo se dispare a nivel global por un conflicto que ya no pueden controlar en Hormuz, le puede traer muchos mejores beneficios que seguir bombardeando Irán junto con Israel. Entonces, hay dos formas distintas de mirar el problema de Irán. La de Israel, que necesita destruir a Irán, y Trump, que parece que está entendiendo que debe llegar a una negociación, una transacción, en alguna forma y de alguna forma. ¿Por qué? Porque se le viene encima el plazo de las elecciones de medio tiempo. Ese plazo avanza muy rápido. Y según las encuestas, Trump está perdiendo esas elecciones. Por lo tanto, lo que estaría jugando ahora es que el rango de esa pérdida sea la menor posible. El problema grave que se observa en este tablero es que si hay puestos en la mesa, y que esta semana lo ocuparon principalmente Trump, Xi Jinping y Putin, hay una silla que no está puesta, hay una silla que está faltando en la mesa y es Europa. Europa está absolutamente ausente de la discusión respecto del próximo orden mundial. Lo mismo que la ONU, pero la ONU ya está fuera de esta discusión. Europa no tiene su silla puesta ahí. Europa era un actor relevante y hoy está en una posición absolutamente periférica, tratando de entender qué es lo que está pasando a su alrededor. En la Eurasia, con Estados Unidos, en China, hay un problema con que no esté Europa. Mientras Estados Unidos y China le van poniendo ritmo y velocidad a la diplomacia sinoamericana, Estados Unidos va haciendo cosas en su espacio de interés, Cuba. Está haciendo cosas en Cuba. Tiene enjuiciado a Raúl Castro. Hubo una reunión entre el jefe de la CIA con algunas autoridades cubanas. Díaz-Canel no se sostiene. Díaz-Canel dice que va a haber un río de sangre. La verdad es que es bien difícil. Lo mismo decía Maduro. Pero hay una acción de Estados Unidos en el Caribe sobre Cuba. La presión con el petróleo, que no le llegue petróleo, es relevante. China está alineando a todos sus aliados bajo sus intereses. Y Europa, un espectador lejano, un espectador reactivo, sigue dependiendo de la seguridad de una OTAN donde tiene un pie en Europa y un pie en Estados Unidos. Hay una falta de política exterior unificada y decidida por parte de Europa. Y van convirtiendo esa parte del tablero en un espacio
donde las demás potencias dicen que eso es lo que van a hacer ahí, y Europa hoy día no tiene ninguna posibilidad de oponerse. Macron, con luces, pero sin efectividad. Alemania, tratando de solucionar sus problemas. El Reino Unido, con un problema de validación de su primer ministro bastante grande. Entonces, Europa no tiene una posición unida. España, muy lejos de lo que es la posición de Europa y de la OTAN. Entonces, hay un problema con Europa que no está participando en la toma de decisiones de lo que va a ser el próximo orden mundial que se nos viene ahora encima. Mientras tanto, Estados Unidos juega muy fuerte, China juega muy fuerte, Putin bajó de un peldaño en su categoría después de la reunión con Xi Jinping. Si vemos, esta semana han pasado muchas cosas y como siempre en el mundo en fácil, las vamos siguiendo para entregarles solo una opinión para una buena conversación. Nos vemos amigos en la próxima. Que estén muy bien.